¿Alguna vez has sentido que un gesto aparentemente trivial escondía una verdad que temías nombrar? ¿Has percibido una mirada fugaz, una inclinación del cuerpo, una respiración contenida, y te preguntaste si aquello era señal o simple casualidad? En el universo simbólico del ser humano, nada es accidental. Cada silencio guarda un secreto. Cada movimiento es un eco de fuerzas internas que buscan abrirse paso hacia la luz. Pero lo que hoy descubrirás no se revela a quienes observan como solios, apenas a quienes aceptan mirar con o espíritu. Dicen que el deseo es explícito, que quien siente atracción lo declara sin rodeos. Sin embargo, ¿y si lo más verdadero nunca se pronuncia, sino que se filtra por los intersticios del inconsciente? Aquello que un hombre hace cerca de ti, sin palabras, sin promesas, podría ser la confesión más transparente de lo que su mente consciente se empeña en ocultar. El ego niega, pero el gesto traiciona. La boca calla, pero el cuerpo recuerda. Imagina por un instante que existiera un símbolo, repetido una y otra vez, que revela más de lo que 1000 discursos podrían explicar. Un movimiento que él no controla, una acción que regresa como un sueño recurrente, una proximidad que parece casual, pero nunca termina de alejarse. Si reconoces este signo, habrás descifrado la puerta que muchos ignoran, la frontera donde el deseo lucha contra el miedo y donde la verdad empieza a tomar forma. Pero cuidado, reconocerlo no basta. Pregúntate por qué su presencia altera tu ritmo interno, por qué tu pecho responde incluso antes de que tu mente comprenda. ¿Y si todo lo que él hace cerca de ti también despierta en ti un arquetipo dormido, una parte antigua que exige atención? No se trata solamente de lo que él siente, sino de lo que su gesto despierta en tus sombras más íntimas, porque en cada acción involuntaria existe una confesión silenciosa, y lo que estás a punto de entender podría transformar para siempre la forma en que interpretas a los demás y a ti misma. Mantente aquí, no parpadees. La señal que buscas no se revelará en una respuesta obvia, sino en una huella que siempre estuvo frente a ti, esperando que por fin tu mirada la reconociera. A veces, lo que una persona hace cerca de ti parece insignificante, casi trivial, pero no sientes que algo profundo vibra por debajo de la superficie, como una corriente subterránea que arrastra memorias que no sabías que aún estaban vivas. Cuando él se aproxima, incluso sin tocarte, no percibes una tensión antigua, una sensación de reconocimiento inexplicable, como si su presencia despertara un eco que tu mente lucha por descifrar. Quizás no sea casualidad que su cuerpo se incline hacia ti, aun cuando intenta mantener distancia, porque ningún gesto nace en el vacío. Todo nace de un deseo que se niega a pronunciarse. Su proximidad puede parecer simple educación, cortesía cotidiana. Pero ¿por qué entonces tu aliento cambia de ritmo cuando lo ves acercarse? El aire entre ambos se vuelve más denso, como si una puerta invisible se abriera, recordándote algo que preferirías no sentir. Él habla de manera casual, pero su cuerpo se queda un instante más, 1 milímetro más cerca, una exhalación más prolongada. ¿Será que lo que no dice es precisamente lo que debes escuchar? Hay momentos en que su mirada parece perderse por un segundo en tu rostro, como si buscara algo que él mismo teme encontrar. Y tú no sientes el impulso contradictorio de sostener esa mirada y al mismo tiempo evitarla. Es en ese vaivén silencioso donde se esconden las confesiones más profundas, no en las palabras, sino en los instantes suspendidos que nadie comenta. Lo que él hace cerca de ti podría ser un diálogo interno expresado en movimiento, una lucha entre el deseo de acercarse y el miedo de ser descubierto. Cuando él invade suavemente tu espacio, como si fuera accidental, no te preguntas cuántas veces la casualidad se repite antes de dejar de ser casual. Es como si cada mínima aproximación revelara una capa más de su psique, una confesión que ni él logra contener. Tú lo percibes en tu piel antes de comprenderlo con tu mente. Su presencia te toca incluso sin contacto físico, despertando emociones que no pediste, pero que reconoces.
Y entonces surge la pregunta que nunca pronuncias en voz alta. ¿Por qué tu cuerpo responde cuando él está cerca? La respuesta parece escapar, pero las sensaciones se quedan, clavadas como símbolos que tu inconsciente insiste en interpretar. Podrías ignorarlo, podrías decirte que no hay nada ahí, pero el temblor interno te desmiente. Lo que te conmueve no es lo que ves, sino lo que sospechas, porque cada vez que él reduce la distancia entre ustedes, aún sin intención declarada, algo se mueve dentro de ti. Algo que te observa desde tu sombra más profunda y te pregunta si estás lista para admitir lo que sientes. Tal vez no sea él quien revela, sino tú quien recuerda. Y en esa memoria silenciosa, en ese pulso interno que insiste, comienza una transformación que no pediste, pero que ya no puedes detener. Hay instantes en que él no hace nada evidente, no pronuncia palabras cargadas de intención, no declara sentimientos, y aún así su presencia pesa sobre ti como una promesa no cumplida. ¿No te has preguntado por qué su silencio habla más alto que cualquier discurso? Cada vez que se queda cerca, como quien no quiere revelar demasiado, percibes que en realidad intenta contener algo que amenaza con desbordarse. Su autocontrol se vuelve sospechoso, casi doloroso, como si temiera lo que podría suceder si dejara que su verdad se escapara de sus labios. Observa cómo su cuerpo se inclina apenas hacia ti cuando ríes, como si esa risa fuese un imán capaz de arrastrar partes de él que ni siquiera reconocía. ¿Será posible que un hombre revele su interés justamente cuando intenta escondérselo a sí mismo? El gesto leve de acercarse para escuchar mejor, aun cuando el sonido es perfectamente audible, dice más sobre él que cualquier declaración abierta. Su proximidad no es casual, es una grieta en su fachada, una prueba involuntaria de que algo en ti lo afecta de un modo que no has sabido nombrar. Y tú, no percibes que cuando él está cerca, tus pensamientos se vuelven más densos, como si algo en tu interior despertara una memoria colectiva que nunca terminaste de comprender. Sientes una mezcla de miedo y curiosidad, como si su aproximación tocara una parte tuya que habías protegido durante demasiado tiempo. Él habla, pero lo que realmente te toca no son las palabras, es el modo en que su presencia roza tu inconsciente, recordándote que no todo lo que sientes puede ser explicado. A veces, cuando él se inclina hacia ti para mostrar algo en su teléfono, para ajustar un objeto, para señalar un detalle mínimo, sientes que aquella cercanía tiene una intensidad desproporcional para la situación. ¿Por qué ese simple gesto te atraviesa con tanta fuerza? Tal vez porque allí, en ese instante diminuto, algo profundo se activa, una sensación de posibilidad, una expectativa muda, un suspiro que nunca llega a completarse. ¿Será que el cuerpo siempre reconoce antes que la mente? Entonces surge una tensión que ninguno de los dos menciona, una quietud densa que se instala entre ustedes, como si cada respiración fuese parte de un ritual que ambos conocen sin admitir. Él podría alejarse, pero no lo hace. Tú podrías ignorar, pero no ignoras. Y en ese espacio reducido donde los mundos internos se tocan sin palabras, uma parte de ti sente que algo está sendo revelado lentamente, como se uma cortina invisível se levantasse centímetro por centímetro, porque em cada aproximação acidental, em cada instante compartido sem motivo claro, existe uma confesión silenciosa que desafía las explicaciones lógicas. ¿No te das cuenta de que tal vez lo que él hace cerca de ti es una forma de buscarte sin parecer vulnerable? Lo que parece pequeño para el mundo externo es enorme para el mundo interno. Él se acerca, tú sientes, ninguno admite, y aún así algo entre ustedes crece con cada encuentro. Hay momentos en los que él se aproxima no para hablar, sino para estar, como si su sola presencia buscara respuesta en tu respiración. ¿No has sentido que, cuando él permanece cerca sin razón aparente, el tiempo cambia de textura y el ambiente se vuelve más espeso, casi táctil? Es como si el espacio alrededor se contrajera, empujando tus pensamientos
hacia un territorio donde ya no puedes escapar de lo que realmente sientes. Su cercanía se convierte en un espejo que refleja lo que intentabas mantener oculto, incluso de ti misma. Él podría mantener distancia, pero elige no hacerlo. ¿Por qué? Tal vez su inconsciente reconozca en tu energía algo familiar, algo que despierta en él una sensación de hogar mezclada con peligro. Esa combinación, refugio y amenaza, es el territorio donde nace el deseo verdadero, el que no se grita, pero que vibra. Cuando él se acerca, no es solo su cuerpo el que habla. Son sus sombras intentando rozar las tuyas, buscando confirmar si tus silencios se parecen a los suyos. Notas cómo sus manos, aun cuando quietas, revelan nerviosismo apenas perceptible, como si cada fibra de su ser quisiera moverse hacia ti. Y no es esa contención una prueba más fuerte que cualquier palabra explícita. El autocontrol extremo siempre es señal de un volcán interno. Él mantiene la compostura, ajusta la postura, respira con calma forzada, pero tú sientes que dentro de él algo empuja contra los límites y amenaza con romperse si te alejas demasiado. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando él invade ese espacio íntimo con gestos que parecen inocentes, pero que llevan una carga emocional difícil de ignorar? Sientes que parte de ti quiere retroceder, protegerse, cerrar puertas, pero otra parte, más antigua y más verdadera, quiere permanecer, escuchar, permitir que la cercanía revele lo que tu mente racional siempre evitó. No es él quien te confunde, eres tú enfrentando la profundidad de tus propias emociones. Cuando él está lo suficientemente cerca como para que escuches su respiración, el mundo externo desaparece por un instante. ¿No te sorprende cómo los sonidos se silencian, cómo la luz cambia, cómo incluso tus pensamientos parecen detenerse? Es como si el universo suspendiera sus leyes para observar lo que sucede entre ustedes. Nadie lo ve, nadie lo comenta, nadie lo admite. Pero tú sabes que algo se mueve, algo que no estaba ahí antes de que él cruzara la distancia, porque cada aproximación suya no es apenas acercamiento. Es una pregunta que tu cuerpo comprende antes que tus palabras. ¿Permitirás que lo que sientes salga a la superficie? ¿O seguirás escondiéndolo detrás de explicaciones lógicas que ya no te convencen? Lo que él hace cerca de ti día tras día no es coincidencia ni hábito. Es la manifestación silenciosa de un lazo que intentan hacer, aun cuando ninguno de los dos tenga el valor de nombrarlo todavía. Hay días en los que él parece no buscarte, y aún así termina a tu lado, como si una fuerza silenciosa guiara sus pasos hacia tu presencia. ¿No sientes que, incluso cuando finge indiferencia, sus actos lo traicionan? Él se coloca cerca, sin anunciar intención, ajusta la ruta de su cuerpo para coincidir con la tuya, genera encuentros que no planeó, pero que siempre acaban sucediendo. Y tú te preguntas si el destino juega con ustedes, o si es simplemente su deseo tomando decisiones en su nombre, mientras su mente lucha por mantener el control. A veces notas que él te escucha con más atención que a los demás, que su mirada permanece un segundo más de lo aceptable, que su respiración se altera cuando tu voz toca algo dentro de él. ¿Por qué entonces él actúa como si nada estuviera ocurriendo? Tal vez porque admitir lo que siente requeriría derribar muros que lleva años construyendo. La aproximación no es apenas gesto, es un riesgo que él evalúa a cada instante, preguntándose si vale la pena cruzar la frontera que lo separa de lo desconocido. Cuando él se acerca para ayudarte con algo mínimo, cuando su mano roza la tuya apenas por accidente, cuando repite la misma broma solo para ver tu reacción, ¿no percibes que allí hay más que rutina? Son pequeños rituales, señales que se repiten con una frecuencia inquietante, como si intentara decir lo que no sabe pronunciar. Y tú lo sientes, no con palabras, sino con ese estremecimiento interno que surge cuando el corazón reconoce un patrón que la razón se niega a aceptar. Él no necesita tocarte para que sientas su presencia,
Su energía basta para modificar tu eje interno. ¿No has notado cómo tu cuerpo reacciona antes de comprender por qué? Tal vez sea porque su cercanía activa partes de ti que estaban dormidas, recuerdos de viejas heridas, deseos que temías confesar, esperanzas que habías archivado para no sufrir. La aproximación física se convierte entonces en una aproximación emocional, una invitación que ninguno de los dos pronuncia, pero ambos escuchan. Y cuando él retrocede un poco, cuando se aleja lo suficiente para recuperar la postura, ¿no sientes que algo dentro de ti queda en suspenso, esperando el próximo movimiento? Este ir y venir es un diálogo primitivo, una danza entre lo que se quiere y lo que se teme, entre lo que se confiesa sin palabras y lo que se oculta por miedo a ser rechazado. El silencio entre ustedes no es vacío, es contención, densidad, un territorio donde las sensaciones se acumulan a la espera de estallar, porque lo que él hace cerca de ti no es una simple proximidad física, es una metáfora viva, un lenguaje sin voz que revela más de lo que ambos están preparados para admitir. Y cada vez que te encuentras atrapada entre su presencia y tu respiración acelerada, entiendes que no es él quien te desestabiliza. Eres tú reconociendo lo que ya sabías, pero te negabas a ver. Lo que están haciendo entre ustedes no se anuncia. Se revela lentamente, como una verdad que exige ser sentida antes de ser nombrada. Hay momentos en los que él se aproxima con una torpeza casi imperceptible, como si temiera quebrar algo sagrado que habita entre ustedes. Esa vacilación no te habla más fuerte que cualquier valentía exhibida. Él calcula la distancia, respira hondo, da un paso que parece pequeño pero que en su mundo interno representa un abismo. Y tú observas, como si pudieras sentir en tu propia piel el conflicto que lo atraviesa, el deseo de acercarse y el pánico de ser visto en su vulnerabilidad más profunda. Cuando él se sienta a tu lado, aún habiendo otros lugares vacíos, ¿no percibes que hay una elección silenciosa allí, una confesión enterrada en un gesto cotidiano? Su cuerpo revela lo que su mente reprime, su posición física dice lo que sus palabras callan, y mientras su hombro roza el tuyo por accidente, tú contienes el aliento, consciente de que ese mínimo contacto podría romper la frágil calma que ambos sostienen, como si temieran desencadenar un terremoto emocional que no sabrían detener. A veces, cuando él está cerca, notas que su voz cambia apenas. Un matiz más suave, un tono más bajo, una pausa que no estaba en sus frases antes de encontrarte. ¿Será que su inconsciente intenta cuidar lo que aún no se atreve a nombrar? Él te observa como quien teme mirar demasiado tiempo, porque sabe que en la profundidad de tu mirada podría encontrar la respuesta que lleva evitando por años. Y tú, sin querer, te transformas en el espejo donde él confronta sus propios deseos, ocultos. Pero lo que más te inquieta no es lo que él hace cerca de ti, es lo que despierta dentro de ti cuando lo hace. Su presencia te obliga a mirar tus propias sombras, el miedo a sentir demasiado, la tentación de entregarte, la vulnerabilidad que juraste no repetir. Él activa partes tuyas que intentabas mantener bajo llave, y tú te preguntas si es coincidencia o destino, si él se acerca porque te desea o porque es en ti donde él reconoce una parte perdida de sí mismo. Y entonces, cuando él retrocede como si hubiese sentido el peligro de ser transparente, tú quedas suspendida entre el alivio y la frustración, preguntándote si ese retiro es una despedida o apenas una pausa. ¿No notas que incluso su distancia está cargada de significado? Es una invitación velada para que interpretes sus silencios, para que escuches lo que resuena en el vacío que deja cuando ya no está cerca. Él se aleja físicamente, pero algo de él permanece adherido a ti, como un perfume que tarda en disiparse, porque todo lo que él hace cerca de ti, cada paso que da hacia tu espacio interno, cada palabra que pronuncia a centímetros de tu respiración, cada mirada que se detiene apenas demasiado, forma parte de una narrativa que ninguno de los dos se atreve a escribir con tinta, y aún así, ya está escrita en la vibración que queda cuando él se aparta,
una señal silenciosa de que el vínculo que nace no depende de confesiones explícitas, sino de la manera en que el mundo se transforma cuando ustedes ocupan el mismo espacio. Lo que está sucediendo no exige declaración. Ya existe, ya respira, ya te habita, incluso si nadie lo ha dicho en voz alta. A veces, lo más revelador no es lo que se dice, sino lo que permanece suspendido entre dos respiraciones. Ahora que has recorrido esta travesía, ¿no sientes que algo dentro de ti se reacomodó silenciosamente, como si una verdad antigua hubiera despertado en tu pecho? Lo que él hace cerca de ti ya no parece casual ni inocente. Se ha convertido en un mapa simbólico que solo tú puedes leer, una invitación a escuchar lo que tu intuición sabía desde hace tiempo, pero tu razón insistía en negar. Y en ese reconocimiento íntimo, descubres que no mirabas apenas sus gestos, te mirabas a ti misma a través de ellos, porque cada aproximación que antes te confundía, ahora te habla con claridad silenciosa. No necesitas decodificar todas las señales, ni exigir palabras que validen lo que ya vibra bajo tu piel. Aprendiste que la proximidad tiene su propio lenguaje, que el deseo puede existir sin declararse, que el vínculo nace antes de ser nombrado. Y en esa comprensión te das cuenta de algo inquietante. Lo que realmente temías no era lo que él sentía, era lo que sus gestos despertaban en ti, lo que revelaban sobre tus anhelos, tus miedos, tus heridas y tus esperanzas no admitidas. No pienses que esta historia termina aquí. Lo que resuena ahora en tu interior seguirá creciendo cada vez que él se acerque, cada vez que recuerdes cómo tu respiración se altera sin permiso, cada vez que sientas su presencia, incluso cuando no está. Tal vez lo veas mañana, tal vez no, pero lo que surgió en ti ya no puede ser negado. Tú cambiaste y esa semilla, aunque pequeña, cargada de significado, seguirá germinando en el silencio de tus días, obligándote a cuestionar dónde termina la casualidad y dónde comienza la verdad. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: el cuerpo nunca miente. Si su cercanía te transforma, si su distancia pesa, si su retorno te sacude, es porque algo esencial está intentando nacer entre ustedes, incluso aunque ninguno tenga aún el coraje de pronunciarlo. No ignores la vibración que permanece cuando él se va. Allí está la prueba más honesta de todo lo que intentaste explicar. Lo que buscas en sus gestos puede estar revelando en realidad lo que llevas oculto en los tuyos. Así que, si lo que acabas de sentir movió algo dentro de ti, aunque haya sido apenas un suspiro, permanece aquí. Deja tu marca en forma de comentario. Comparte este eco con quien necesita escuchar su propio silencio. Suscríbete para seguir explorando lo que el alma revela cuando uno se atreve a sentir. Porque este no es solo un vídeo, es un espejo, y ahora que te viste en él, ya no podrás apartar la mirada.